empezamos a grabar también. Bueno, Jorge, ¿tú qué me puedes decir? No, pues, ¿qué te puedo decir? A mí también me gustó mucho la película. Hay unas escenas que me quedó como que, no manches, ¿cómo pudieron actuar esto? O sea, como en la pelea donde están, cuando recién se acaba de mudar al departamento nuevo, ¿cómo pudieron actuar eso? O sea, está súper bien. Bueno, pues también es Scarlett Johansson y el Kilo Ren, entonces, pues son muy buenos. Sí, sí, sobre todo es una película que fue muy querida. Los Oscars hacía, va a ser creo que 2 o 3 años, muy nominada y al final nada más se llevó el Oscar la actriz de reparto, que era la abogada. Pero sí causó bastante sensación y esa escena, como dices, es bastante icónica. Eh, Me interesaba elegir esta película porque pienso que aquí está como la madurez del director. Pienso que aquí bien nos dice Elia, ¿no? Que no se sentía, que no se perdía tanto. Y sí, realmente como también yo decía, ¿no? Agregaba que es de cierta manera, ¿no? Es una película que apela más a una experiencia personal y como lo presenta también es como muy identificable, ¿no? Y esas escenas de las discusiones y pues esos encuentros, ¿no? Entre estos dos personajes y la manera en que actúan y también hay mucho de teatro, ¿no? De por sí la película gira en torno ya se unió Laura, qué bueno, a este director, ¿no? Exitoso, están en medio de proyectos de teatro entre Broadway y queriendo pasar al formato de las series y pues, pero también tiene muchos aspectos de teatrales, ¿no? Incluso de esa escena en la que ellos se a ver, espérenme porque les quiero poner la presentación y no me sale. Pero bueno, mientras te escucho, Laura, ¿a ti qué te parece? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿O ahorita empezamos o todo bien? Sí, ok. Ah, sí, todo muy bien, todo muy bien. Pues creo que se refleja mucho, ¿no? El dolor de, de cambiar la vida, digamos como en un santiamén. Y cuando tú tienes construida una realidad que difiere mucho de la realidad de la otra parte, y de repente como que todo empieza a tomar su curso con las realidades de cada uno. Esta parte de cuando ella se va, casi al inicio, cuando él está durmiendo en el sillón y ella se va como conteniéndose y ya a solas llora, es como no saberse en esa vida, como ya estar con alguien desconocido, ¿no? Eh, y toda esta guerra que no pueden discutir abiertamente o que no saben cómo ponerla en palabras sin que llegue a la violencia, o que todos los sentimientos salen desaforados y entonces se dicen cosas muy fuertes que a veces no sienten del todo, pero es como esta emoción que se desborda, ¿no? Y deja de estar contenida y sale a lo loco. Y bueno, pues de ahí, pues cuánto dinero no le invierten y no se gastan y justo, ¿no? Como decían, estamos peleando por él para que él se quede sin los pagos de la universidad. No, refleja, pero por supuesto que retrata muchísimo la realidad y que aquí, bueno, pues buscan terminar
en las mejores circunstancias, entre la mayor salud mental, ¿no? Pero creo que esto es por la idiosincrasia que tienen en Estados Unidos, que aquí, por ejemplo, en México o en Latinoamérica, no sabemos llevar de esta manera, ¿no? Cuando pensamos que cuando ya no es amor, entonces se va al otro lado y se extrapola y entonces es odio y las emociones se manejan en el otro lado y creo que es más difícil, al menos por la idiosincrasia que se tiene, ¿no? Básicamente esas fueron mis impresiones. Sí, Laura, mira, qué curioso ahorita que mencionas ese punto tan importante de todo este costo del proceso legal. Y qué curioso que casi, pues no sé si por coincidencia casi divina o algo así muy fortuito, pero la mayoría y todo, o si no es que todo el curso, todas las películas tratan de algún modo sobre el dinero, ¿no? El dinero también es un punto importante y es problemático y es necesario o no lo hay y creo que nos sitúa muy bien, ¿no? En nuestro contexto actual, ¿no? En el que también cada vez es más difícil, ¿no? Hacerse de ese mismo bien para poder sobrellevarnos, ¿no? Jorge, te escucho, te escuchamos. Y aparte las situaciones tan reales, de hecho hace poco, bueno, hoy mismo, me platicaron por ahí de una historia de que se tuvieron que separar porque tenían rumbos completamente diferentes esas personas y o sea, me gusta que estas películas tengan pues estos temas tan, tan comunes pues. Sí, que los tengamos que asimilar a partir de nuestras edades, ¿no? Desde nuestros distintos grados de madurez. Y también es algo que Laura le llama la atención, lo ha comentado y que comparto bastante, ¿no? Vemos estos procesos tan crudos, pero tan reales, tan cercanos, tan humanos y tan deshumanos, ¿no? Yo me adelanto un poco y digo que también cada vez que ellos, como bien dice Laura, o no pueden discutir o cuando discuten finalmente, casi es una lucha que sugiere una deshumanización, ¿no? Es interesante cómo el conflicto muchas veces como que parece que necesita el humano someterse a un proceso de cierta deshumanización, ¿no? Para conseguir algo. Y pues miren, en esta semana al menos, entre finales de la semana pasada y esta, pues estamos rodeados otra vez de información, de noticias, de guerra, de conflictos, de pérdida, de tragedias y pues pensar eso, ¿no? Que está muy cercano a eso en nuestra condición humana y casi como una parábola de ello y que me interesa ya de manera ya muy personal, ¿no? Como ejemplo, tanto irónico, digo que, por ejemplo, las artes marciales o estas disciplinas de lucha son como esa parábola, ¿no? De lo que es el conflicto y el enfrentamiento, pero de una manera mediada, ¿no? Al final, estos dos luchadores o los expertos en una disciplina, pues no se van a matar, ¿no? O no se van a odiar al final de la noche, ¿no? Sino que se van a dar la mano y muy probablemente sean parte de una comunidad, ¿no? Pero cuando vemos algo como lo de esta película, pues notamos que hay de todo, ¿no? Todo se vale y como dicen es casi una lucha callejera, ¿no? Y pues bueno, de los demás conflictos ni se diga, ¿no? Estar en México sabemos muy bien hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y chocamos con esa idiosincrasia que dice Laura, ¿no? Porque al final este cine americano, ¿no? Y el de los Coen es eso, ¿no? Es un cine muy americano y de Baumbach, gracias a esas directrices que él siempre le gusta meter de cultura y de filosofía y de arte, nos expande un poquito más, ¿no? Nos hace conectarnos de algún modo muy interesante. Sus películas se sienten más universales a ratos, ¿no? Bueno, paso adelante, no sé, Elia, si quieres aportar algo más, no te estamos dejando de lado. No, al final se me estuvo trabando un poquito. Sí, no sé si se dieron cuenta que me salí por el Ujú. internet, pero pues sí, como que al principio
pues los dos habían dicho que no querían meter nada de abogados ni nada de eso, que querían como solucionar todo por su cuenta, ¿no? Pero ya que pues empezaron a meter abogados y todo, pues el papá pues nada más quería pues estar con su hijo y se fueron al otro extremo, casi casi. Pero creo que al final, ya quedaron bien, supongo, porque, este, hasta la mamá que era su noche con el niño, pues dijo que no te lo puedes llevar porque está cansado. Eh, sí, Sí, Se tienes fueron razón. calentando las cosas. Sí, exacto. Como les digo, de momento ya se valía todo pero al final sí un poquito, ¿no? De todavía. De hecho, ahora que la volví a ver, hay varias secuencias, ¿no? Donde también tienen ciertos momentos de interacción ya más cálidos entre los personajes. Cuando le ayuda a cerrar el portón, y, pues al final sí se acuerda, ¿no? Cuando también ella le ata las cintas de los zapatos, o sea, tienen ciertos encuentros todavía que demuestren que no están tan alejados, ¿no? Que, como pongo aquí, sí dejaron de hablar hasta cierto punto cuando están discutiendo es lo que dicen, ¿no? Ya hasta había afectado su sexualidad, ¿no? El no hablarse, dejaron de entenderse, ¿no? En cierto punto, que es algo igual que es muy común, ¿no? En las parejas, todos lo sabemos, lo hemos experimentado de alguna otra manera, ese fenómeno, ¿no? Pero vemos, ¿no? Que queda mucho todavía de la interacción humana y pues quedan esos remanentes también sentimentales, ¿no? Que nos unen. Y también está el peso de la palabra, que es a donde me gustaría dirigir aquí el tema. Eh, Aquí algunas notas, ¿no? Que yo hice. Que la palabra o lo dicho, y luego con estos dos conceptos, por así llamarlos, pues se vuelven a utilizar, ¿no? En contra de los dos personajes, de Charlie y Nicole, y en especial durante esta secuencia del juicio legal, ¿no? Y que este ritmo y este estilo del director de Baumbach para que sus personajes tengan conversaciones muy casuales, aquí él mismo como que lo utiliza para poner en conflicto a sus personajes, ¿no? Eh, de pronto esas conversaciones, esas cosas que ellos se decían sin pensarlo tanto, se vuelven como promesas, ¿no? O se vuelven como contratos casi. Que tienen que respetar, ¿no? O que tienen que dar una parte de dinero o de sus propiedades o de sus bienes. Eh, y también, pues bueno, ya entrando en un ámbito, pues claro, no vamos aquí a ponernos a hablar de derecho, ¿no? Pero que también es algo interesante de la peli, ¿no? Que no es una película que sea un juicio, ¿no? Hay muchas de estas películas, hay bastantes, casi toda la película son dentro de una sala, ¿no? De juicio. Esta película no tiene un estilo muy particular de ir contando la película, de llevarnos de un lado a otro. Y claro, también hay ejemplos, ¿no? De narrativas que saben habitarse y desarrollarse en la legalidad en estos espacios, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es Better Call Saul, pero ya mezcla otros géneros, ¿no? Así como Bamba aquí mezcla géneros de drama y de romance, decirlo así, el conflicto allá hay el crimen, ¿no? La criminalidad, pero bueno, el punto es que está relacionado todavía con el ámbito del derecho. Y pues yo anoto aquí que el lenguaje ya cambia, ¿no? Ahí, y que cierto uso de ciertas palabras o términos ya es fundamental para para llegar a un acuerdo. Y pongo también que se trata de un lenguaje más frío, contraste, ¿no? Con el origen, ¿no? De la relación afectuosa, del encuentro amoroso, ¿no? Badiou le llama mucho el acontecimiento, al amor, ¿no? Como un momento específico, ¿no? Donde nos unimos con otra persona, ¿no? Y parece que eso se desvanece, ¿no? Ya bueno, no parece, ¿no? Se desvanece en ese momento, ¿no? Estamos en la frialdad más pura, de meritar atacar al otro, ¿no? Y pensaba también en una referencia que me gusta bastante de Rousseau en este libro que se llama La historia del origen de las lenguas. Está muy cortito y lo pueden encontrar por internet si lo buscan.
y nos pone a reflexionar sobre cómo el origen de la palabra va enlazado con la necesidad de interactuar con el otro y que luego de pasar por los oídos o ruidos guturales o incluso las primeras como nociones de canto, eh, un, un canto muy primitivo, después se pasa a la palabra, ¿no? Y es ello lo que empieza a formar ciertas relaciones entre los primeros humanos, forma también comunidad y forma también lo que pues podemos pensar que es eso, ¿no? La relación afectuosa con el otro y pues siempre tiene algo de calidez, ¿no? Mucho de calidez el encontrarse y entenderse con otra persona. Bueno, esa era la nota, ¿no? Y claro, existe también para Rousseau lenguas frías, ¿no? Pero pues esas ya son cuestiones más que van con la época en la que escribió ese texto. Todavía no era una cosmovisión tan elaborada, tan compleja como la de ahorita. Eh, por eso las notas ahí quedan acotadas de cierta manera, ¿no? No sé si quieran agregar sobre estos puntos o sobre lo que comentamos del ámbito ya de lo legal, Laura, Jorge. Si no, pasamos a la siguiente. A mí, pues al final, la como carta, el escrito que había hecho Nicole, pues fue el que no quiso leer al principio con, no sé si era un psicólogo, supongo, un terapeuta, pues, y supongo que no lo quiso leer porque, pues, era, eh, pues en sí era cierto todo lo que ella escribió y pues claro que le había gustado, pero no le gustaba, pues dijo que no lo quería leer porque no le había gustado lo que había escrito, pero en realidad es de que em, no le gustaba el hecho de que se estaban separando, divorciando, que las cosas no eran como antes las veía y siento que al final también el hecho de que Charlie haya leído eso, especialmente con su hijo, fue lo que ayudó a cerrar ese ciclo. Sí. Sí, perdón, Eli. Ajá, o sea, aunque Nicole no se lo haya dicho directamente, sí fue algo que los ayudó en su relación o a terminar su relación. Sí, era muy cierto. De hecho, aquí ponía más adelante esa notita que al final la palabra escrita se representa casi como una estocada, ¿no? Entre los dos, que paradójicamente une a ambos personajes de cierto modo, ¿no? Después de un proceso tan difícil, ¿no? Tan arduo de separación, tan complejo en lo emocional y en su personalidad, ¿no? Porque realmente ya no vuelven a ser las mismas personas, ¿no? Después de someterse a este proceso. Tú, Laura, te escuchamos. Sí, justo añadiendo un poquito a lo que comenta Elia, este, y en la misma línea que abordas el poder de la palabra, es justo al inicio sus declaraciones eh, de describir a la otra persona, al compañero de vida, eh, pues en el caso de ella, creo que no quería leerlo. El pretexto era que decía que no le había gustado, pero más bien era que el poder de esta palabra en ese momento la hacía sentir vulnerable, ¿no? A haber abierto su corazón, porque realmente no decía nada malo. Pero al inicio, pues ella se siente la ofendida y el otro que no tenía problemas en leerlo, pues estaba como, o sea, no sabía qué iba a pasar, no se esperaba nada de esto, ¿no? Este, y entonces, eh, eh, yo creo que por eso es como su declaración escrita para uno era así como, pues es que yo estoy diciendo pues mi verdad, ¿no? Y para el otro sí, pero si yo le expongo o se lee en voz alta me estoy poniendo en un lugar
vulnerable, me estoy abriendo. Y justo también lo que representa el papel escrito, que es pues el oficio legal, ¿no? Así de, ¿qué es esto? Y se está legalizando, pero dijimos que no iba a haber abogados, y todo lo que representa ya en un, deja que se encarguen los demás, y ya con la participación, justo como mencionas, de la palabra, pero en el ámbito legal, que todo se vuelve frío, también son estocadas, esto, y te voy a quitar aquello, y quiero esto, y entonces la palabra que no está escrita, que son los acuerdos o los planes que se tienen, lo que se platica, muy chistoso, porque comentaban en el juicio, bueno, y hablamos de que nada más ustedes iban a estar en Los Ángeles, pero se iban a regresar. ¿Lo tiene por escrito? Y decir, pues no es que hagamos planes en nuestro lugar de vida con las personas que queremos o con nuestros familiares y que, vamos a quedar en esto, vamos a escribirlo, no, no se hace. Pero en un ambiente legal, la palabra no escrita se vuelve como la hoja que cae en el otoño, ¿no? Y se la lleva el viento. Y, y justo sí, como bien mencionan, pues es lo que sirve para dar cierre, aunque creo que también hubiera sido muy bueno que ella se hubiera enterado que decía la declaración de él sobre ella, ¿no? Aunque entiendo que no haya sucedido porque pues de alguna manera ella ya estaba iniciando otra relación, estaba como más estable, digamos, ella ya lo había superado, ¿no? Ya le hacía falta esta parte. Gracias. Sí, es interesante eso, ¿no? Que hay momentos que el director escoge no mostrarlo, ¿no? Es, incluso se le puede cuestionar un poco, ¿no? Que por qué no lo hace. De por sí el ser siempre tiende más a pensar en términos de equilibrar las cosas, ¿no? O de poner las cosas simétricamente, ¿no? Y aquí no pasa, tampoco vemos cuando hackea la cuenta y parece que muchas acciones que también cuando Nicole no vemos cuando llega esta evaluadora, tampoco vemos ni nos enteramos qué fue, ¿no? Nada más sabemos al final, de último momento, ya cómo llevan sus vidas, ¿no? De la soltería Charlie y Nicole ya con su relación, ¿no? Como menciona. Y pues quién sabe, ¿no? Y ahí cabe el lugar para la interpretación porque estos personajes es lo que tienen, ¿no? Que hacen demasiadas acciones y van todos bueno, no todos, pero sí van en diferentes direcciones y habría que apenas situarse al lado de cada uno, ¿no? Para seguirle. Y pues pensar que también muchas veces de relaciones así suelen darse, ¿no? Que pasan muchas cosas de las que el otro no se entera, y más si ya hay problemas, ¿no? También, sí, más bien ya son síntomas de problemas, ¿no? El no enterarse, ¿no? Que algo ha sucedido, ¿no? De cierto grado de importancia. Pero sí, muy puntual, como siempre, Laura, tus comentarios. Y pues bueno, regreso, me voy un poquito más para atrás para nada más recoger esto. Sí, esto pues ya lo comentaron, creo que todos, como a través, ¿no? De estos casi avatares legales, ¿no? Como ahí pongo, a través de sus abogados, Charlie y Nicole buscan ponerle fin a una relación y aunque eso signifique exponer los vicios, ¿no? De cada uno, el lado más negativo, más nefasto, ya pongo, ¿no? Ahí como si fueran dos reyes y los peones, ¿no? Pero pues al final ya ves, ¿no? Bien interesante cómo ellos hablan, los abogados al principio y hablan como si nada, ¿no? Porque es su trabajo, o sea, al final así como un tablero, unas piezas de ajedrez, nada más eh, están ahí para esa partida y ya, ¿no? Pasamos de lo siguiente, ¿no? Al siguiente caso. Pero pues mientras estos dos reyes o estas dos personas están sufriendo, ¿no? Están pasando por un momento muy doloroso y tener que estar ahí y no hablar, ¿no? Como decía
restaurando la palabra y cómo se va transformando, ¿no? Algo, cómo va cambiando. Creo que en esa descripción queda más, ¿no? Y Y pues bueno, también esta parte, perdón, sí, te también escucho. esta parte del discurso de que ella, o sea, toda la abstracción que hace la abogada de qué es lo que representa ser una mamá y qué es lo que representa ser un papá, y toda esta reflexión que hace pues el papá tiene permitido ser un poco desobligado, un poco ausente, no hay problema, y todo esto que también extrapola de la Virgen y todo, es pues vamos, justamente de la palabra, de los discursos que aprendemos desde niños, ¿no? Y entonces, sí, la mamá es la que tiene que estar presente porque a final de cuentas, pues el hijo sale de su carne y entonces en automático tiene que tener un instinto y socialmente se espera que sea la madre perfecta, ¿no? Y eso también me pareció muy interesante. Sí, la verdad, concuerdo, qué bueno que recoges ciertos momentos que luego a mí se me escapan al momento de recapitular, porque sí, algo que me gusta mucho de las películas de este director es que siempre todos sus personajes hablan, ¿no? Siempre, o sea, que la gran mayoría, no nada más es como en muchas otras películas que tenemos esa pequeña queja, ¿no? En que vemos un personaje y nada más se presentó como, eh, soy la mamá de Charlie, por ejemplo, y ya, o sea, ese fue su diálogo, literal, nada más fue eso, ocupo darte estas cosas y ya, ¿no? Eso es todo. Y muchas veces eso tiene que ver con cuestiones de tiempo, ¿no? De optimización de la narrativa, de sentido, la finalidad o de que si se trata de una adaptación del libro, pues también, ¿no? Requiere muchos recortes. Pero aquí me gusta que sean sus personajes Baumbach propios por eso, ¿no? Porque los deja hablar. Y que parece que es un cine apolítico. A veces me da esa impresión como que es más, como dices, ¿no? Una recolección de discursos, de opiniones, de cosas que nos han enseñado, de cosas que piensan al final. También la misma película se sostiene no gracias como un discurso en contra de la mujer porque el hombre está sufriendo mucho en ese proceso legal y tampoco es enteramente Nicole como la mujer sufrida por la infidelidad de Charlie, por todo ese proceso legal, sino que estamos yendo y viniendo y hay un montón de subtexto, ¿no? Y así que sí, eso resulta muy enriquecedor, ¿no? De esta peli. Chicos, no sé si quieren comentar algo antes de pasar a esta otra parte. Si no, seguimos. No, pues a mí también me gustó mucho la reflexión de la que habla Laura, porque fue como muy cortita en sí, o sea, pero sí es muy cierta y es como boom, o sea, que se nota que fue algo que le quiso dejar muy claro a ay, ¿cómo se llama la protagonista? Se me fue el nombre. Pero Nicole. sí, a Nicole, sí, exacto. Pero sí, esa parte me gustó mucho también. Jorge, algo que quieras aportar. Si no, pues mientras, ajá, sí, te escuchamos. Yo estoy bien por el momento, Héctor. Ok, sí, nada más Perdón. agrego que con estas opiniones también que les interesaron bastantes, pues también reafirman la tendencia del director a que se preocupa mucho por los roles que tienen los personajes en la sociedad, ¿no? Tienen un trasfondo, aunque, o sea, por el poco tiempo que tienen, todos hablan. Eso no lo había tomado en cuenta y hasta ahorita que lo dijiste, porque hasta los compañeros del teatro estaban hablando, en la otra película también. Entonces, o sea, por el poco tiempo que tienen, está súper bien. Ujú. Sí, todos tienen un pequeño espacio, ¿no? En la vida de los otros personajes. Eso es un mundo muy orgánico, pues muy vivo, ¿no? Nos quieren transmitir ese cine, ¿no? Como más dinámico, que a veces se nos pierde, ¿no? En otros filmes y que ahorita vamos a ver, creo, algunas notas similares, ¿no? Al momento de los diálogos,
cómo a veces se pierde la atención, ¿no? Y aquí no, aquí nos obligan, ¿no? A estar siempre pendientes y nos involucran, ¿no? En cierto grado. Pasando ya un poco más a este aspecto teórico, esto ya un poquito se había hablado, Laura. Para ustedes chicos, no sé si habían escuchado de, de Platón como referente en la filosofía clásica. Pues su obra se reconoce mucho, ¿no? Sí por el estilo y por su labor literaria, pero pues la cosa es traspasar ese umbral, ¿no? Es, enfocarnos en las primeras preocupaciones filosóficas por la realidad y cómo ya en ese momento, en ese crisol de la filosofía clásica griega, ya hay una preocupación por los conceptos, ¿no? Ya no se piensa tanto en términos de la fisis, ¿no? O como el origen de la naturaleza o el origen de la vida, sino que se empieza a pensar ya en el sujeto, ¿no? Algo que la filosofía va a tratar de recoger y de trabajar durante muchos años después y va a encontrar sus momentos y sus declives también, ¿no? Pero aquí tenemos entonces eso, ¿no? Esos momentos iniciales. Claro que para estudiarlos y pasar al subsuelo filosófico, pues se requiere de una actividad de interpretación, ¿no? Lo que llamamos hermenéutica en nuestro campo. ¿Qué es eso, no? Justo lo que les comento, casi dedicarnos al subsuelo del texto, ¿no? Para extraer lo más importante y comprenderlo de la mejor manera, de la manera más apropiada. Y tenemos a Sócrates como personaje que interroga. Tenemos a Sócrates como ese conversador de las plazas públicas y que empieza a cuestionar y que hace pensar, ¿no? De cierto modo a los atenienses y de distintas clases sociales. Una anotación muy interesante. Pues mucho se ha dicho, ¿no? Sobre Sócrates y Platón. Al final Sócrates es quien habla, ¿no? Platón es el autor, pero pues ya de ahí podemos pensar, ¿no? Incluso que Sócrates no existió, ¿no? Que nada más es como un personaje literario más, pero el punto es que él es el personaje clave y polémico, ¿no? Porque como les comentaba, es interesante que Platón, ahí yo pienso más en Platón que en Sócrates, ya tenga esta noción, ¿no? De pensar en una sociedad mejor, ¿no? Véase la obra de la República, ¿no? Esa era su utopía, su propuesta de una utopía, ¿no? Y ya desde esa época, la Grecia antigua, vemos, ¿no? Esa preocupación por hablar con todos, hablar con todas las clases sociales, y pues eso implicaba que Sócrates hablara con los reyes, hablara con la clase más alta y también incluso que hubiera momentos de interacción o de contemplar y saber que había esclavos, ¿no? En ese momento, existía la esclavitud. Entonces ya había, ¿no? Casi una conciencia histórica, una crítica política. Así que pues bueno, esos son algunos puntos, ¿no? Que esta obra ya nos indicaba, ¿no? Aquí unos ejemplos, nada más por ilustrar, ¿no? De partes de dos diálogos que se encuentran en los diálogos 2 de Platón. El Gorgias, aquí básicamente es un diálogo entre Gorgias y Sócrates donde se pretende, ¿no? Encontrar el sentido de la retórica, el significado de la retórica, y pues vemos el intercambio, nada más es igual eso, ¿no? Para ilustrar un poco, ¿no? Cómo se expresaban y cuál era este intercambio de ideas y que cómo a través de este diálogo que queda plasmado como eso, como pieza literaria, como diálogo filosófico, también es la base y la explicación de lo que es la mayéutica socrática, ¿no? El generar preguntas y muchas veces contradecir para llegar a una versión de la verdad. Ahí está, aquí lo tenemos y aquí está la segunda parte. Y pues bueno, a veces Sócrates se ponía bravo, ahí le está diciendo de manera muy amable, de manera ateniense, ¿no? Que hable con más concreción y que deje los largos discursos para otra ocasión. Pues ya era exasperante para muchas personas, ¿no? La personalidad de Sócrates. Y tenemos aquí otro ejemplo, el crátilo, que igual y se puede relacionar con todos estos temas del lenguaje. Y pues bueno, pues hay una parte muy conocida que trata sobre
una relación con las herramientas, ¿no? O la urdimbre y el hilo, cómo vamos a separar el urdimbre del hilo para trabajarlo, ¿no? Para hacer la ropa. Y también nos habla de un taladro y de otras herramientas, ¿no? El punto al que quiere llegar Sócrates es que con todas esas cosas que se trabajan, con todos esos instrumentos, bien pueden ser nombres, ¿no? Y pues bueno, que en todo caso esos instrumentos, esos nombres nos indican y nos hacen distinguir las cosas como son. Y pues bueno, entonces ya luego va a haber una tesis muy interesante, ¿no? Sobre la necesidad de un legislador, alguien que regule esos nombres, ¿no? Y esos términos. Un tema todavía, pues no sé si decir rechazado, pero sí muy polémico aún, ¿no? Quién decide, quién va transformando el lenguaje, ¿no? O quién nos va diciendo qué se dice o qué no se dice o cómo decirlo. Laura, lo que quieras aportar de estas notas. No, ok, muy bien. Paso bueno, como les digo, ya es más la parte teórica, eran puntos que quedaban ahí un poco por abordar, sobre todo con los Cohen, porque fuimos aventados al mundo, como en Heidegger nos aventaron varias veces al mundo, a los mundos de los Cohen y era casi someternos a epifanías, ¿no? Y hay muchos elementos, ¿no? Que analizar el que Baumbach nos ofrezca estos mundos más orgánicos y más relacionables con nuestras realidades. Quizás pre-COVID, pues creo que nos hace retroceder un poquito, ¿no? Y ponernos en estos momentos, ¿no? De lo teórico. Y como les digo, ahí a veces se nos iba porque eran demasiados elementos del film y los comentábamos y todo, pero me interesaba mucho pensar en esto, ¿no? En el diálogo, como un diálogo filosófico ahí está, el registro, y qué manifiesta, y también la argumentación y qué papel tiene la filosofía. Había también un objetivo del curso, ¿no? Que al final supiéramos ver, ¿no? Que la argumentación se podía construir y que en este caso alimenta la filosofía, ¿no? Pero bueno, voy por el inicio. Un pequeño recorrido que nos otorga Cristian Plantín. Ahí está en la carpeta de lecturas, actualicé, puse estas que son pues, lecturas extra. Ahí las pueden revisar si gustan. Este es un pequeño artículo de Cristian Plantín. Hay un libro muy bueno de él que se llama La argumentación. Lo pueden conseguir. No está en internet, pero creo que vale como 100 pesos o 120 pesos. Así que si les interesa, creo que es una disciplina muy interesante y que a veces se deja de lado. Bueno, en este recorrido muy breve que nos hace de la historia de la argumentación, pues nos pone, ¿no? Que este autor francés, que en un primer momento, ¿no? La argumentación se ve relacionada con la lógica, digamos casi en su origen, ¿no? Y va a recibir críticas de lógicos. Se va a decir, ¿no? Que nada más es como otra forma, ¿no? Otra vertiente. Y después incluso va a intentar cientificarse, ¿no? Ya la argumentación está del lado del positivismo, ¿no? Y luego también la Edad Media, ¿no? La filosofía medieval se retoma mucho de los principios de la argumentación más clásica, en este caso de Aristóteles, y se traslada a lo que se le conoció como el tomismo, ¿no? Y el neotomismo, pues ya, ¿no? Porque lo revisaba Tomás de Aquino y luego se fue expandiendo, ¿no? Para su estudio más generalizado y enlazado bastante con la teología. Y luego va a volver a encontrarse, ¿no? Contra los modernos también van a rechazar ciertas nociones de la argumentación, ¿no? En este momento tan creativo para el humano, pues parece que la argumentación está de más, ¿no? Casi como que la obra, como el mundo es la obra del hombre, ¿no? Entonces, pues ya no hay nada más que argumentar, ¿no? Ante ese comentario. Y pues vemos incluso una nota interesante de este autor que se intentó politizar para fines del totalitarismo. Hay que pensar también que este autor, como pone aquí en esta cita, ¿no? Piensa ya bastante su cultura y creo que si algo tienen los franceses, por decir varios elementos, vamos
comentar, pues que su ego suele ser muy, muy enorme, ¿no? Porque pues por regular sus obras son para ellos, son muy conscientes de su cultura, han hecho bastante, tanto podemos pensar aquí relacionándolo en su cine, como en su literatura, como en su filosofía, y han aportado bastante en el campo de la lingüística y los estudios del lenguaje, ¿no? Y que incluso muchas veces choca con otros estudios, ¿no? Y casi que es necesario estudiar la lingüística francesa, ¿no? Con sus postulados completamente aparte. Y aquí pone, ¿no?, que considera que la argumentatividad o la argumentación ya caracteriza un tipo de interacciones verbales que se ordenan, que están ordenadas por repartición específica de roles discursivos. Y eso lo entiende, ¿no? Como que sí, eso está en nuestra cultura, ¿no? Dice nuestra cultura francesa, podemos decir que concuerda. Y nos pone una nota, ¿no?, de un autor, Keith, sobre el argumento, muy interesante, que haga una distinción entre un argumento que podemos entender ya en la traducción como el designio, ¿no?, de un enunciado, de que proporciona una buena razón a favor de X, o argument, que pues proviene del inglés, ¿no? Como ahí lo traduce como querella, discusión, así a veces lo ponen, tenemos esa nota, ¿no? Entonces vemos también como disputa, no lo traduce como disputa, pero después empieza a mencionar ese término, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, en momentos de la argumentación que surgen durante la conversación, que es lo que me interesa ir relacionando eh, esto, ¿no? O sea, ya vimos el diálogo y como pieza literaria, como fuente de estudio filosófico para nosotros, y ahorita ya estamos entrando, luego de revisar la argumentación, en la conversación, ¿no? Entonces, en la conversación, ¿en qué momento surge la argumentación, ¿no? Nos pone que en el transcurso, que es algo que pues igual en estudios de lenguaje o de hermenéutica incluso, entendemos, ¿no?, que se presenta, que se manifiesta, y casi por azar, ¿no?, durante la conversación. La disputa no es planeada, eso es algo que igual eh, no, no, pues no está planificado, ¿no?, en cierta medida. Y bueno, pone el conflicto como accidental en relación con los objetivos de la interacción global, ¿no? Entonces, pues digamos, de una manera muy, muy, muy general, pues no vamos por la vida peleando, ¿no? No queremos conversar y conectar con los demás solo para una disputa, ¿no?, para el conflicto. Pensamos, ¿no?, en términos de una interacción global. Y pues bueno, no está estructurado para esta interacción y puede dar nacimiento a una cuestión proliferante y ser el punto de partida de una historia compleja. Bueno, pues ahí ya parece abrir bastante, ¿no?, la puerta, y pues ya nos hace pensar con estos vocablos que, que pues ya eso queda como casi al azar de la interacción humana, ¿no? Ya eso ya no lo comprende la argumentación, sino solo los primeros momentos, y ya el resto pues va a seguir siendo accidental, ¿no? Aquí la aseveración que hago, ¿no?, que la filosofía se sostiene gracias a sus argumentos, y en estas notas todavía de Plantin, la visión clásica, y nos pone, ¿no?, lógica, retórica o dialéctica, descansa sobre la idea de que se argumenta para cambiar la creencia del interlocutor, y que también es una nota muy interesante, polémica aún, porque pues ya entramos a otro sistema, ¿no?, que es el de las proposiciones, un estudio que sí tiene cierta amplitud y también complejidad, ¿no?, que está en la argumentación y tiene mucho de lógica también, y empiezan a manifestarse otras alternativas muy interesantes como la de Schopenhauer al final. Él también nos dice, ¿no?, que hay con su erística, hay una manera de confrontar al otro, ¿no?, y de someterlo casi, pues no de manera física, ¿no?, sino de pura manera verbal, expresarnos y someterlo y hacerlo pasar de nuestro lado, ¿no? Entonces ya tenemos maneras muy interesantes de, ya estamos traspasando, ¿no?, aquí en este punto, ¿no?, de la conversación y del diálogo a esos momentos, ¿no?, de oposición y de dominación. Creo que son siempre notas muy interesantes, ¿no?, que nos podemos llevar a casa y
estudios que si los profundizamos sería bien interesante, ¿no? Vivir en un mundo que nuestros argumentos sean así bien claros siempre y que incluso pongamos mucho de estas prácticas mezquinas, ¿no? Y que son puro lenguaje, ¿no? O sea, no es conflicto, no es querella, sino, ¿no? Son recovecos, ¿no? Son trampitas, casi trampitas mentales. Bueno, la argumentación como conjunto de técnicas que permiten transformar el estado del sistema proposicional, bueno, pues así es la definición, ¿no? De nuevo, desde el punto de vista del argumentador, de nosotros, que eso es lo interesante de estas obras, ¿no? Que siempre va a ser como un libro muy personal, el de la argumentación, y el estudio de la argumentación va a ser muy, muy personal y un libro en el que te quieres basar para argumentar mejor o estudiar ese sistema de proposiciones, siempre va a ser para tu beneficio, ¿no? Sobre los demás. No estamos hablando de algo comunitario, ¿no? Aquí ya, para hacerlo un poquito más ameno, pues bueno, vemos que la conversación ha ido cambiando, ¿no? Y vemos ahí las interacciones actuales. Pues bueno, yo veo esta semana el mundo muy en movimiento, no sé ustedes, y sirve que me comentan algo, o Laura, no sé tú cómo lo ves, pero yo he estado viendo noticias y notas y nuestra universidad también como que ya hay mayor movilidad, no sé, como que ya quieren reinstalar, reabrir el mundo no sé si en el próximo año, o pues no sé. Pues los escucho, chicos, no sé qué tengan que comentar o sobre esa situación o sobre lo que revisamos. Pues yo veo a la población estudiantil. Yo trabajo en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco. Es una universidad pública. Y yo veo, para empezar, de los docentes, bueno, nos vemos muy cansados, como exhaustos, ¿no? De estar ya tras la pantalla y de repente pues enfrentarse a dar clases con esta falta de interacción presencial y bueno, pues no se les puede exigir que enciendan cámaras porque es una invasión a lo privado. Entonces, pues uno pareciera loquito nada más hablando a una pantalla que nada más en algunos casos tiene una foto y en otros pues está en negro y entonces pareciera que todo está negro, ¿no? Pareciera que uno le está hablando a la computadora nada más. Y por otro lado también veo a los chicos como ya desesperados y también, ¿no? Como estas generaciones que a uno les toca terminar la universidad en pandemia, o bueno, en confinamiento más bien, y pues con algunas experiencias pues que han marcado o que han modificado su vida, ¿no? Alguna muerte o ellos mismos que se enfermaron o algo por el estilo. Y también a los chicos que van como a la mitad de la carrera y pues como hartos, ¿no? Pero tratando de estar presentes pues para que no sea tiempo perdido, digamos, aunque muchas cosas están paradas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en la división de sociales, entonces no hay como tanto de andar en laboratorios y seguimiento de experimentos o investigación experimental. Y entonces, pues, sí, este tipo de actividades que se necesitan hacer, pero como en forma presencial, ¿no? Los cursos de fotografía y a ver, enséñame tu cámara y todo eso. Y entonces, pues, los recursos pedagógicos se han tenido que modificar para seguir siendo rentables, digamos, seguir dando resultados. Pero los chicos obviamente se van como con esta falta de, pues es que sí tomé el curso de foto, pero no, pues realmente ni siquiera aprendí a manejar la cámara, ¿no? Sí hice de ángulos y nos hicieron sacar, ¿cómo le pusieron? Proyectos de foto en confinamiento o foto confinada, ¿no? De que, bueno, saquen sus fotos, pero acuérdense que pues es en sus casas,
o sea, no tienen que salir a la ciudad, la universidad no les pide exponerse. Y pues también las generaciones que están iniciando la carrera y eh, uno ingresa a una etapa y obviamente lo que quiere pues es conocer nueva gente, relacionarse, vivir la experiencia, conocer la institución, la estructura y no sé, los bares que están enfrente, cosas por el estilo, ¿no? Como que esta convivencia, que no solamente digo, que se puede dar a distancia, pero no es lo mismo, ¿no? Y entonces sí, yo siento que ahorita la gente nos estamos histerizando, ya queremos regresar pues, a las actividades, hay quienes no, pero necesitamos como darle vuelta, ¿no? Y justo en la clase de ayer experimenté algo con los alumnos que decían, bueno, a mí se me fue el internet, entonces su forma de interacción entre ellos en lo que me esperaban a que regresara, se pusieron a jugar, aprovechando la sala, se pusieron a jugar algo como teléfono descompuesto, pero con dibujos, ¿no? Y entonces estaban muy divertidos, digo, bueno, es que de alguna manera tienen que salir estos recursos que inciten a la interacción para no estar como aislados, como esferizados y aparte sin comunicación, ¿no? Yo sí veo que sí, estamos histerizados. Nos urge regresar, seguramente con muchos kilos de más, pero ya es. Y también si uno sale a la calle, ve que la gente está saliendo, aunque no necesite hacerlo. Hoy la Ciudad de México ha tardado muchísimo en pasar amarillo, apenas ingresamos a amarillo, pero pues no sé, hace como a principios de año, ya todas las calles estaban llenas y demás, fue cuando se nos vino la segunda ola, y pero es porque la gente ya no quiere estar en sus casas, ¿no? Y ay, perdón, ya me extendí muchísimo. Adelante. No, Laura, está bien, ya sabes que está bien. Ya, yo sí concuerdo en esa histeria, yo también veo que ya están muy desgastadas, ¿no? También estas formas de comunicación. Ya las veo muy desgastadas, eso que pongo ahí, ese telefonito. Pues yo no sé, Elia, Jorge, cómo lo llevan, pero pues yo, pues la verdad, Laura ya, como ven, ella ya va más adelante, ella ya está dando clases, yo, como les decía, yo ya me voy a titular, son mis actividades finales y la verdad es que hasta estas interacciones de mensajes, de conversaciones con otras personas ya no son casi suficientes, ¿no? Para sobrellevar los días y pues bueno, nada más nos queda pues como nosotros, ¿no? Intentar hacer estos puentes entre nosotros, entre nuestras disciplinas, entre nuestros gustos. Les dejo el micrófono por si quieren compartir algo, ya sea de esto o como Laura nos habló un poquito más amplio. Los escuchamos con gusto. No, sí, pues a mí, por ejemplo, pues a mí me tocó empezar la carrera el semestre pasado y ni siquiera me gradué bien de la prepa, o sea, nada, fue como, ay, ya no nos vamos a ver y ya. Y pues igual entrar así sin conocer a nadie, y por ejemplo, pues en medicina tenemos disecciones y que vas al cadáver y todo, tienes que suturar y los laboratorios, que pues todo es muy importante porque también tenemos que aprender a sacar sangre y hacer como mil cosas que pues simplemente no se pueden hacer en línea. E igual ahorita, pues la verdad yo odio las clases en línea, siento que no me sirven para nada, pero pues es lo que hay, y ni modo, ¿no? Pero sí siento que es muy cansado también, porque a veces quieres estar poniendo atención, quieres estar participando en clase, pero simplemente ya no puedes, o sea, no puedes. Por ejemplo, yo siempre tomo notas a mano en las clases, y hay veces que estoy escribiendo y ni me doy cuenta, o sea, de que no sé qué estoy anotando, pero ahí tengo mis notas, y sí, hay días en los que nada más tomo las clases en la cama, igual, este,
Y una vez me pasó, por ejemplo, era metodología de la investigación, ¿no? Em, pues ya se estaba acabando la clase. Bueno, no sé cuánto tiempo quedaba, pero me quedé dormida y me desperté y era la única en la sala y entré tarde a mi otra clase y yo no lo hice a propósito. Yo sí quería poner atención, pero no se pudo. Entonces, sí, simplemente no funcionan las cosas así. Y no hay comunicación. A veces los maestros preguntan algo y nadie contesta. Nadie contesta. Y a veces como si quieres contestar, pero no puedes. A mí me pasó el primer semestre que un maestro me preguntó algo y no pude prender el micrófono, o sea, que mi cuerpo no me dejó, simplemente no pude y a veces no es como intencional, pero sí es como un poco difícil para todos, creo yo. No sé si Andrés quiera agregar algo. Creo que estas 2 últimas semanas los profesores, bueno, nuestras clases se han estado basando en la pregunta y no han escuchado nada de regresar a presencial, como que ya todos estamos súper hartos, la verdad. Eh, pues también este último mes hemos tratado de mirarnos, mis compañeros y yo, y la verdad, una diferencia enorme de que es que necesitamos argumentar, o sea, podemos argumentar en Meet o en una sala, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Estamos tratando de estudiar, pues por lo menos una vez a la semana en presencial o algo así, obviamente con todos los cuidados necesarios. Y la verdad que un cambio, hasta los profesores, digo, hay un profesor en particular que ha notado ese cambio porque todos empezamos a hacernos preguntas, digo, a hacerle preguntas. O sea, ya necesitamos presencial. Y creo que ya vamos a volver en intersemestrales. No sé si Laura tenga, no sé cómo se llaman allá, pero los intersemestrales son como clases, eh, como adelantar materias en temporada de vacaciones. Y lo más seguro es que aquí en Tijuana ya vaya a empezar los intersemestrales presencial, ya por lo menos. Sí es algo, ¿no? Pero sí, como que ya estamos bien sometidos a procesos bien extraños, ¿no? De mecanicismo, de cosas que hacemos así, ¿no? Como dice Elia, pues sí, ya lo estaba haciendo, ya ni cuenta me di. Y también episodios muy extraños, ¿no? De asociación, de disociación, de ya no encontramos para dónde ni cómo interactuar y también creo que mucho, ahí mezclando un poco lo que dice Laura, un poquito lo que dice Jorge, el hablar entre compañeros, ¿no? También algo como lo que decíamos unas sesiones atrás de los avatares, ¿no? Creo que ahorita también estamos tan clavados en tantos temas y tenemos tantos avatares que si no nos conocemos está bien difícil, ¿no? Como interactuar con el otro en la red. Así tiene que ser un proceso muy meticuloso de vamos a conocernos pero pues no sé, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos para conocernos bien y si vamos en la misma clase o si vamos a terminar el curso juntos, ¿no? Al final, ¿quién fuiste tú que me acompañaste todo este camino? Son cuestiones, ¿no? Que nos atraviesan a todos, ¿no? Pero, pues bueno, así está la situación por aquí, Laura, ya ves la desesperación y también, pero la esperanza a la vez, ¿no? Que es que ya empecemos a vernos más aquí. Pues acá se prevé el regreso a clases hasta el siguiente año, así ya como a full. Este, eh, está la demanda puesta para que, o sea, la comunidad, los trabajadores todos, sin importar edad ni nada, este, se apliquen la vacuna, pero también pensamos, bueno, ¿y qué pasa con los alumnos? Los alumnos también tienen que estar protegidos, entonces de ahí a nosotros se nos va a extender hasta el siguiente año y para las clases como pues, medicina, biología, y algunas de sociales, pero que están sujetas a consideración, van a, van a tener como un regreso escalonado, ¿no? Así de, bueno, si el grupo es de 20, acá los grupos en mi universidad son de 25 máximo, 30 tal vez, pero pues hay
hay áreas de concentración que juntan a sus 4 o 5 grupos, son 60. Obviamente les asignan los salones más grandes para dar sus seminarios. Y entonces, pues es lo que obedeciendo a todos los elementos, ¿no? Hablamos de estructuras, los salones, no todos, hay muy pocos que alcanzan esa capacidad, entonces, pues no lo consideran pertinente y entonces estos profesores dicen, bueno, entonces tenemos que seccionar a los grupos en 25, la estructura de edificio no nos da para tanto, y el profesor que juntaba sus 4 grupos ahora tiene que dar 4 clases diferentes, ¿no? Entonces es como, hay como sus pros, sus contras, porque obviamente uno trata de, bueno, la institución como tal trata de hacer su plan de regreso a sus capacidades. Ahora la UNAM, que sus grupos en realidad son de 60 o un poco más, pues también tienen que lidiar con esta parte, ¿no? Y como somos la última, o sí, la entidad que pues va más lenta en el avance del semáforo, pues ahí andamos viendo. Se supone que en todas las instituciones, Politécnico, UNAM, las instituciones públicas, UAM, eh, pues estamos, pues está revisando qué se hace, ¿no? Y es complicado. Sí, definitivamente. Sí, como que sí exige una reorganización casi, ¿no? Casi total de todo para regresar a todos Sí, lados. y de todas formas también, aún con los grupos de 25, se piensa que pues la clase se tiene que seccionar y entonces también es una demanda al docente para estar activo el doble de tiempo, por lo menos, para dar la misma sesión, ¿no? En aras de cuidar esto de la sana distancia, de las concentraciones de gente y demás, ¿no? Sí, pues sí son los nuevos retos que vamos a enfrentar de todos los lados, ¿no? Tanto docentes como los alumnos, como bien mencionas. Pues Ujú. veamos, Laura, veamos qué tal. Paso a lo siguiente, chicos, con Robert McKee, un autor que, pues, quizás es mi tendencia también luego a escoger ciertos autores criticados. No sé por qué me gusta luego presentarlos desde la crítica. No sé qué tan bueno o malo es, pero igual me gusta reflexionar eso, ¿no? De Robert McKee se ha criticado, ¿no? Que por la manera en que escribe, por sus planteamientos, por sus postulados, como, pues, como escritor, como crítico, que por eso nunca ha escrito o nunca sus créditos están como guionista en ninguna película. Un tanto cruel ahí el comentario, se lo hacía el guionista de Big Fish, de Tim Burton. Bueno, ¿no? Ahí se le critica, pero yo la verdad lo he estado revisando y pues me parece didáctico, como muchos otros textos hay de, de cinematografía. De algún modo hay que entrar, ¿no? Creo que de algún modo hay que entrar para romper en ese mundo si nos interesa ya sea crear o hacernos un lugar entre la crítica. Es un mundo que sí a veces se presenta como muy cerrado, pero creo que se vale entrar, ¿no? Por ciertas puertas y tengo este texto y les tengo un extra ahí que quizás les interese. Pero bueno, Robert McKee lo que analiza es el diálogo, analiza el guión y tiene otras obras, ¿no? Que analizan ciertos aspectos de las películas de manera muy amena, ¿no? Él nos explica ahí en estos fragmentos que al escuchar alguna conversación que se mantiene con otra persona y ponen, por ejemplo, una cafetería, nos vamos a dar cuenta de que no podemos trasladar eso a la pantalla, que esas conversaciones reales están llenas de lo que él pone, ¿no? Como pausas incómodas, de malas elecciones de palabras, expresiones, frases sin acabar, repeticiones sin sentido, y que incluso rara vez se plasma una idea o se consigue cerrar una frase, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Que igual contrasta, ¿no? Mucho con lo que estamos viviendo, ¿no? No, a veces nos vemos desprovistos de todas esas peculiaridades de la interacción humana cercana
y estamos ya muy metidos, ¿no? En lo que son nuestros trabajos a distancia, nuestros estudios a distancia, ¿no? Donde nos exigen, ¿no? Una cierta concreción al momento de comentar, de hablar algo, pero pues pienso, ¿no? Que cada que se puede se rompe eso y experimentamos eso, ¿no? Que ahorita nos lo pone más adelante aquí, que por ejemplo, cuando dos amigos se encuentran y hablan del tiempo, por ejemplo, todos sabemos que no hablan realmente del tiempo, ¿no? Que en realidad están como presentándose, ¿no? Como, hola, yo estoy aquí, soy tu amigo. Y vamos a elegir este momento de nuestros días para interactuar, ¿no? Y reafirmar que seguimos siendo amigos, ¿no? Una manera igual, como les digo, muy didáctica, pero muy cercana, como de retratar, ¿no? Las interacciones y las conversaciones que mantenemos, ¿no? Pone ahí más ejemplos, ¿no? Que mm, quizás hablen de deportes, del tiempo, de películas, de lo que sea, pero pues no es lo mismo que el subtexto, ¿no? Distinto lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, y pues pone ahí otras vertientes, ¿no? Como lo que se piensa y lo que se siente también, ¿no? Y agrega, ¿no? Que el diálogo en pantalla tiene que tener ese espectro, ¿no? Ese espíritu de lo cotidiano más bien, pero que tienen que superar eso cotidiano, ¿no? Por eso que a veces se critica ciertas películas, ¿no? De cine de arte, como se le denomina, ¿no? Que parece que vemos diálogos que no tienen ningún sentido, ¿no? Que no nos llevan a ningún lado y vimos una película de quién sabe qué nos contó, no nos contó nada. Entonces hay que ir mediando como mediando las aguas, ¿no? Entre que sí, a un toque de cotidianidad de estos personajes al hablar, que sea especial, ¿no? Algo que lo haga diferente. Y creo que Baumbach sabe hacer muy bien eso, ¿no? Creo que eso es como su obra así en síntesis. Eh, y pues bueno, aquí nada más ponía, ¿no? Esa nota interesante que los psicólogos es lo que llaman como mantener abierto el canal. O sea, mientras sigamos hablándonos, ya lo hicimos, ¿no? Estamos en buen camino, ¿no? Nos estamos desarrollando a través de nuestras interacciones y modificando nuestras relaciones, ¿no? Aquí más notas, que los diálogos no exigen frases completas, otras más como que no vamos a ser tan precisos, ¿no? Al momento pues ya pensar también, ¿no? Que el estudio de la literatura, por ejemplo, en la carrera de literatura, esto va a ser como lo fundamental en muchos estudios, ¿no? Los que dedican su tiempo, ¿no? En el uso de los artículos, de los nombres, de los pronombres, y cómo en la cotidianidad muchas veces vamos a despojarnos, ¿no? De tantos términos y tanta terminología que pues bien, de nuevo es como encontrar una mediación, ¿no? Entre darnos a entender y aprovechar, ¿no? Lo que nos da el lenguaje. Eh, Ahí nos agrega también este término muy interesante que es la esticomitia, como una manera, ¿no? También, aquí ya se inclina más al aspecto literario, ¿no? Del diálogo, ya de plano casi ubicable exclusivamente en las obras de teatro, ¿no? Como un modo de interacción, de intercambio eh, breve, ¿no? Entre turnos. Y pues bueno, también no se pone en contra, ¿no? De estos discursos muy largos y que sugieren, ¿no? Casi como que la fotografía se enfoque, ¿no? En un punto y que eso pueda distraer al espectador, ¿no? Este ya lo habíamos comentado, era la nota que él ya rescataba. Y este punto aquí ya, pues ya es como el punto que nos hace saltar este final, que es lo que les dejo. Interesante que plantee Maki al guionista como un poeta, ¿no? Lamentémonos por el guionista porque no puede ser un poeta. Y pues bueno, ahí problematiza el rol del guionista, qué tanto tiene que hacer el guionista, qué tanto tienen que poner para que los diálogos sean interesantes, para que sean más allá de lo cotidiano, para que tengan algo único, ¿no? Que se pueda trasladar a través y funcionar en la propia narrativa, estilística y también la misma técnica del cine, ¿no? Eh, y me hace pensar incluso que este papel del guionista tan central en el cine
y que igual de ella sale la discusión, ¿no? Porque cuántas películas también dicen, no, pues es que el guión no importa tanto, ¿no? Es un cine que se siente, es un cine que se expresa y que hay que entender casi a través de sus imágenes, ¿no? Son imágenes que casi son conceptos, ¿no? Cada una. Entonces ya hay polémica, ¿no? Pero les digo, pienso también en este guionista, por ejemplo, en estos nuevos medios, por decirlo de alguna manera, como el videojuego, ¿no? Donde también el guionista muchas veces se le ve casi de la misma manera. Yo he escuchado en ciertos documentales de videojuegos, de creación de videojuegos, ¿no? Y en opiniones de las comunidades, que el guionista también es como un pobre diablo, ¿no? Como que, pues no, estás aquí, pero pues no estás al máximo potencial, nada más eres una pieza necesaria para que todo lo demás funcione, ¿no? Nuestro mecanismo, nuestra versión del mundo virtual funcione, ¿no? Entonces vemos que ahí que el guionista, lejos de quitarse de ese centro del problema, ahora que hay tanto cine, que sigue habiendo tanto cine, y cine independiente, y cine de Netflix nada más, y cine en Amazon, y cine en Apple TV, en todos lados, y cada vez salen más aplicaciones y más cuentas y más todo. También, ¿no? El guionista de otros medios como el videojuego sigue en ese mismo lugar problemático, ¿no? De cómo transfiero, ¿no? Todas estas palabras, diálogos, momentos, y cómo los hago funcionar en un mundo propio, ¿no? Como el del cine o el de los videojuegos. Y aquí paso con David Lynch y El Pez Dorado. Este texto que les dejo ahí también lo agregué. Yo creo que les puede gustar. No sé por qué, Laura, pero me da la impresión que tú consumes cine de David Lynch. A ver, dime si estoy equivocado. Algo que nos Por compartes. supuesto. No de momento, pero sí, por supuesto. Sí, ¿qué Pero pelis has visto? yo quería, un momentito, yo Sí, quería sí. mencionar bueno, a propósito de los guionistas, que creo que, bueno, sí, en efecto, no, hay una anécdota por ahí de Carlos Fuentes, que me acuerdo que él decía en entrevista, que él decía que no le gustaba que lo llamaran o le ofrecieran proyectos de cine como guionista, porque y la anécdota refería, yo estaba trabajando con otro, era un autor, y nos estábamos peleando desde la primera línea porque decía que había una barda con un árbol, etcétera, y de repente los dos autores estaban peleando por tratar de retratar la barda, ¿no? Eh, cuando al final se dieron cuenta que la barda ni siquiera iba a aparecer ahí. Y entonces, por eso decía, no, es que nosotros estamos enfocados en otro aspecto. Y ahora, sobre los guionistas, es porque creo que de alguna manera su chamba está enfocada en justamente una conversación que tienen el poder de articular eh, para que se entienda la estructura, la idea del cine o la idea de la película. Tienen la oportunidad de articular a la perfección, y lo pueden hacer evitando las muletillas, etcétera, ¿no? Y obviamente el actor se lo tiene que aprender de memoria sin muletillas, cosa que no pasa en la vida real, pero el guionista está navegando en estas aguas de la palabra, pero es la palabra dicha. Y entonces, pues hay que pensar cómo uno habla, y que no solamente se habla a través de la palabra, sino también hay lenguaje corporal, y a lo mejor omito un verbo, omito algo, o omito toda una oración, porque la estoy diciendo con el cuerpo, ¿no? Con seña, con una proposición de vamos al cuarto y nada más te guiño el ojo, ¿no? Y es pues digo, a pesar de que no sean reconocidos como poetas, pues sí, tiene su chiste, es enfocarse solamente en eso, ¿no? Ay, eso era lo que iba a decir. Y sobre David Lynch, sí, yo estoy segura que lo viste
sea, que consumo su cine, aunque no tengo presente alguna película, pero, o sea, no lo relaciono con, ay, este hizo esta película. Pero si me mencionas algunas, pues seguramente te diré sí, 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 o no, me falta. Aunque también estoy segura que hay mucho que me hace falta por ver. Sí, Laura, gracias. Mira, aprovechando estos recursos y ahorita que estamos, lo buscamos porque yo nada más he visto unas 2 películas de él, pero pues sí es muy, muy importante, ¿no? Porque pues ya leímos algo de literatura, bueno, de filosofía. Leímos este señor que era ay, puse sus fotos, perdón, me emocioné. Su filmografía es lo que veníamos a ver. Ya vimos este analista crítico de cine y ahorita ya vamos a ver directamente lo que dice un director de cine, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Y siempre es interesante, ¿no? Pensar eh, qué hay en sus mentes y cuál es el origen o cómo desatan esa genialidad que poseen. Eh, Está esta, Terciopelo Azul, que es muy conocida esta. Blue Velvet, ajá, esa es la que yo vi. Esta y Duna, que ya le van a hacer el remake. Y este que le hizo con muy bajo presupuesto, creo que fue la ópera prima. ¿Puedes avanzar a las que sigue? Ay, gracias. Ujú. Y ahí está pues la serie, ¿no? Twin Peaks. Y ya creo que ya los de ahí son puros documentales que le han dedicado así ya. Pues bueno, es un director que al menos en esas obras como Blue Velvet o Mulholland Drive juega mucho con las nociones del sueño, es algo que reconoce bastante el director. Presenta, ¿no? De manera muy especial el mundo de lo onírico y de hecho ahí en ese texto que les pongo del pez dorado, ahí lo pone, ¿no? Reconoce que le gusta mucho la lógica de los sueños y que aún así a él se le dificulta trabajar con ellos, ¿no? Pues claramente, ¿no? Me parece bastante eh, ¿cómo decirlo? Muy, muy honesto, ¿no? Decir que es difícil manejar un tipo de narrativa así. Y pues claro, nos va a ofrecer estas definiciones, ¿no? Que ya las hemos escuchado, ¿no? En otros autores de cine o críticos o analistas, pues que el cine es un lenguaje, ¿no? Y para David Lynch puede decir cosas grandes, abstractas. Nos explica, ¿no? Que a veces no es tan bueno con las palabras, ¿no? Aunque su cine a veces se considera hasta cierto punto poético, él pone, ¿no? Que él, pues no se encuentra, no se encasilla en esa categoría. Y pues bueno, no vuelve a reafirmar, ¿no? Que el cine tiene su lenguaje propio y reconoce todos estos elementos, ¿no? Es un director que es muy consciente de todos ellos, el diálogo, la música, los efectos sonoros y de hecho va a regresar mucho a lo sonoro y siempre va a reconocer algo como mágico en ese medio. Y aquí pone la interpretación del cine, nos ofrece una mirada del cine que es muy parecida a la música, que también es una definición que podemos encontrar en textos de igual de estudios de música o incluso revisiones filosóficas de la música, ¿no? Como un arte que se construye en el tiempo. Y pasa lo mismo con el cine, ¿no? También muchas veces se entiende como a través de sus imágenes, o como diría Deleuze, a través de sus imágenes, movimiento, mmm, es tiempo, ¿no? También es duración, no nada más es movimiento, sino que es duración y esa va a ser como la herencia más directa de Bergson y que recoge de luz y así se van a manifestar, ¿no? A tantos cuadros por segundo. Bueno, todo eso puede ser muy abstracto, nos lo confirma Lynch. Bueno, el punto del pez dorado es eso, ¿no? Que este texto les decía que se los dejo, eso yo creo que es el más accesible de lectura. Creo que les puede gustar y si les gusta el cine o estos textos de cómo piensan ciertas personas, como los cineastas, se los recomiendo bastante, es muy cortito, es muy ameno también
¿A qué se refiere el pez dorado? Nos lo explican en el primer capítulo que si tú quieres atrapar peces, pues vas a meter la mano y vas a agarrar unos cuantos, ¿no? Podrás agarrar unos cuantos, ¿no? Pero si en verdad quieres algo especial, pues vas a tener que esforzarte y vas a encontrar ese algo, ¿no? Dice, a mí me gusta encontrar el pez dorado, ¿no? Yo tengo que sumergirme en la conciencia, en la profundidad de las cosas, de la realidad y de mí mismo. Y por eso al tipo le gusta mucho la meditación y varios fragmentos de ese libro va a dedicarlos a eso. Y pues bueno, creo que es una literatura que queda muy bien con nuestros tiempos, como les digo, muy amena y llamativo, ¿no? Que él piense en estos momentos previos a la creación, como meditación. Y pues bueno, entonces en cuanto a esto de la interpretación, nos pone algo como lo que estamos haciendo, por eso lo pongo este fragmento, porque es un ejercicio que él sabe, ¿no? Eso es lo que tiene Lynch, ¿no? Y que creo que tiene muchos también, no muchos, no sé, porque no todos los cineastas salen a hablar, pero o se abren de un modo como Lynch que escribe este texto, aunque sea muy cortito y ya se juzgará qué tan profundo es en realidad, pero que sabe muy bien también de las dinámicas, no solo como el director creativo, sino como también de la gente, de los cinéfilos incluso, de la gente que va a ver las películas, ¿no? Dice, si comento una película con amigos, vemos cosas, ¿no? Y luego decimos, ¿qué es esto, no? ¿Qué no es esto? Algo así como el ejercicio que me ha gustado proponer aquí y que tal vez coincidamos, ¿no? Tal vez no coincidamos en muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a coincidir o discrepar si no sabemos nada, ¿no? Entonces él pone, ¿no? Que realmente el cine ya nos ofrece demasiado. El cine ya nos está ofreciendo más de lo que en verdad creemos ver o a veces más de lo que vemos. Por eso también esta necesidad a veces de repetir ciertas películas para entendernos los subtextos que hay. Eh, y también siempre, ¿no? El autor va a dejar una huella, siempre el autor va a dejar mucho de él, aunque no lo quiera, ¿no? Nos pasaba con los Cohen y todavía con Baumbach, que ya, a partir de esta película ya nos dejamos de un subtexto judío, ¿no? Que ya veníamos identificando desde varias películas, ya desde aquí y en adelante ya eso se quitó, ¿no? Pero era muy interesante ver ese elemento recurrente, ¿no? De la importancia de los orígenes judíos en estos personajes eh, y los directores, pues me refiero. Y pues bueno, entonces llegar a una conclusión, cualquiera que sea, dice Lynch, pues es válida, ¿no? Al final, nadie les va a decir que está bien o que está mal de entender esta película. Y ya cerrando en estas reflexiones, pone Lynch sobre el futuro del cine y de nuevo, ¿no? Es un curso que siempre trato de relacionarlo con nuestros tiempos, con nuestras vivencias. Y pues bueno, ella nos decía, ¿no? Que el modo en el que vemos las películas ya está cambiando. Y que ahora vemos en pantallas muy pequeñas, ¿no? Las películas. Y Lynch en ese sentido es muy clásico, ¿no? Él incluso nos habla aquí más adelante del abrir el telón y que se apaguen las luces. Pues no sé cuándo fue la última vez que a ustedes les tocó ver que abrieran el telón o cuándo fue la última vez que fueron al cine, pues no sé, a ver si se acuerdan. Yo la última vez que fui al cine fue en Star Wars, no sé qué episodio, pero fue en diciembre de 2019. Elia, ¿te acuerdas tú cuándo fue la última vez fuiste al cine? No, ya ni me acuerdo, la verdad. No sé. Pero pues cuando fui ya no sé ya qué va a ser la última vez. Si me hubiera ido más, quién sabe. Bueno, obvio sí voy a regresar, ¿no? Pero ya, siento que ya pasó mucho. Demasiado. Ya llegará el momento. Laura, Pues yo fui la semana pasada. Este, sí, pues de estos, como complejos muy al azar están abiertos. Este, pues una sala yo creo que como para 150 personas, nada más hubimos 6 personas, pues bien, así como esferizados, ¿no? Em, y de hecho nos dejaron pasar hasta la hora, a la hora en que
en que empezaba. Entonces ya, ya ven que siempre empieza con unos cortos. Ya cuando nos dejaron pasar, los cortos ya estaban encendidos. Y previa a esa, pues yo creo que había sido como en enero del 2020, antes de que pasara todo esto, pues ahí tuve oportunidad de ir a la Cineteca, que ahí creo que por lo menos hay un telón en pantalla, ¿no? Y entonces, o es cuando la pantalla baja y sube y no sé qué tanto, que es como la representación del telón. Y ahí, pues por ser la Cineteca, vimos una película de Surcorea. Entonces, pero si regresar al cine es como, ah, pues, no sé, a mí me puso a pensar mucho justo pues por todo lo que están gastando, cómo se preparan para nada más recibir 6 gentes, ¿no? Complicado. Sí, realmente es muy distinto. Yo fui, eh, ahora sí que las dos que tengo muy presentes, así como tú, Laura, la más reciente fue con mi papá a ver Godzilla versus Kong. Y pues igual fue una dinámica bien extraña, ¿no? Estar espaciados y todo era muy, muy distinto, ¿no? La gente también, no era la misma dinámica. Y Oye, antes, Héctor, ¿sabes qué? sí, Te mentimos, fuimos al autocinema, él y yo. a ver, cuente No me cómo estuvo. acordaba. Y pues la verdad, estuvo bien. Me recuerda, me gusta mucho cómo suena en el carro. O sea, se siente como la misma vibra. Me hizo recordar pues cuando iba al cine. Sí, sí está muy recomendado. Vimos Shrek 2. Qué cool. Qué bueno que aprovecharon eso del sonido a su modo. Sí, más que nada porque nosotros somos como muy auditivos y nos gusta mucho, a veces nos vamos, no sé, a escuchar música solamente, entonces, pues nos gusta mucho el sonido, pues. Sí, y fíjate, conectándolo ahí con Lynch, él también le interesa bastante, ¿no? Que dice, bueno, aunque ya sean unas pantallitas, al menos van a escuchar bien, ¿no? Van a tener sus auriculares, van a acceder a esa experiencia del cine, al menos en lo sonoro. Y sí, pues, les digo, pues ya ese ritual está como en cambio, ¿no? El de experimentar, el de ver películas del otro director, Scorsese, también no está en contra, ¿no? Totalmente que se vean las películas en los celulares. Dice yo, el irlandés, yo no quiero que lo vean en su iPod, yo no quiero que lo vean en su celular, lo tienen que ver en la pantalla grande. Y sí es algo que luego ofrecen las cinetecas o estos cines más independientes, pues aquí tenemos el Tonalá y antes de que pasara todo esto, ahí había una oportunidad, ¿no? De todavía tener otra versión de entrar en ese mundo del cine, que es lo que le gusta tanto a Lynch, ¿no? Y también obviamente se desespera, ¿no? Dice, es que la gente ya habla mucho en el cine, ahí pone, ya de ahí de plano ya casi rompiendo la seriedad, ¿no? De su texto. Eh, pero con Los esa niños, provocación. Los niños, exacto. Eh, dice, ¿cómo vamos a experimentar otro mundo, no? Que eso es lo que nos proponía el cine. Y dice, pues no tan optimistamente, pues creo que va a ser un camino plagado de dificultades. Parece como que ya sabía, ¿no? Que apenas iba a venir algo que todavía iba a ponerla más difícil, ¿no? Pero pues luego regresa, ¿no? Es como, como pensamiento así pendular, ¿no? De momento también dice, pero bueno, si cuidas ese formato, si cuidas la película, si gracias a lo digital se preserva más que en lo físico, dice, pues al final te va a ofrecer esa oportunidad de entrar a otro mundo, ¿no? De experimentar el cine. Pues bueno, esas eran estas reflexiones del director, les digo, ahí están los textos por si les interesa. Y pues ya estas dos pelis ya son más optimistas, que eso es lo que les quiero dejar como final del curso, porque ya, ya vimos, ¿no? Muchas cosas, muchas discusiones, muchos conflictos, y pues los quiero dejar con unas reflexiones ya más ancladas con la edad también, porque vamos a ver ahí, volvemos al tema de las generaciones, pero de los 20 y los 30. Creo que vuelven a reunirse varios elementos como el empleo o el desempleo, nuestras pasiones, nuestros estudios, nuestros trabajos. Pues los quiero dejar con esas reflexiones, con estas dos pelis que faltan.
Y le comentaba a Laura, chicos, también ya, igual ya cierro, ya voy cerrando esto, que para la última fecha, ver si veíamos otras pelis. Pues no sé ustedes cómo están y no sé Laura también si quieres todavía esa dinámica. Yo ahí pongo unas propuestas. Bueno, aprovecho la pausa para recomendarles que escuchen una canción, es de Mecano en sus ochentas, que se llama justamente El Cine. Y justo pues con esta poética que tiene Nacho Cano, refleja la experiencia. Y hay una parte cuando va empezando, dice, la chica de la antorcha ya ocupó su lugar, preludio emocionante de que algo va a pasar, ¿no? La chica de la antorcha, pues es la imagen de, de una, ay, ¿cómo se llama? Pues el logo de, no sé si es 20th Century Fox o cuál, ¿no? Pero Paramount, ¿no es Paramount? No, no. no, porque esa es como de montañas, Sí, ¿no? ese es el monte, sí. Sí, pero bueno, la chica de la antorcha. Sí. Y también habla sobre, pues, en aquellos tiempos, así de, no, es que es el apagón del cine justo en el momento adecuado, ¿no? O también dice, pude, sentía que yo estaba besando a la chica cuando el actor se le acercó o algo por el estilo, ¿no? Como esta cosa que nos permite, las oportunidades o el potencial que nos permite el cine, al sentirnos identificados con uno o con el otro. Y de ahí todo lo que deviene, ¿no? Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Sí, yo estaría me llama la atención Once Upon a Time in Hollywood. Uh-huh. No Ok. sé qué digan los demás. Sí, creo que sí la he escuchado, entonces esa, creo que está bien. Sí. A mí con la que me pongan me siento bien. Yo no sé mucho de cine, entonces estoy abierto a todo, la verdad. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos decidimos por esa. Ya nada más de las otras sesiones, pues ya la penúltima, la del próximo viernes, vemos esta peli y les voy a tratar de traer un picadito de artistas. Bueno, podría incluirlos también cineastas contemporáneos, pero de filósofos contemporáneos, nada más para seguir como cerrando esta mirada de la filosofía actual, para que igual si tienen ganas de seguirle, pues tengan más o menos la idea de cómo entrarle a ciertos autores y cómo leerlos. Eso ahí se los presento. Y en la última, pues vemos esta y revisamos los textos, que lo que puedan revisar de los textos de Laura. No sé si ya viste lo del calendario o esas lecturas de esta peli. No, de esta no. Estaba así como, la veo, no, porque me va a arruinar la primera impresión. Mejor así a lo ciego, a ver qué. Bueno, ok. Porque mira, aquí están las lecturas y estas sí son en directa cuestión a la peli. Es de Agamben, este artículo y estos son en New Sincerity. Y ahí tiene el nombre de la peli también. Y te acuerdas que empezamos con Horse Matai, creo que no, no, sí estabas cuando estábamos en lo de Llewyn Davis, que les traje algunas notas de Horse Matai, del autor de aquí de Tijuana, que era alemán. Mira, nada más presento aquí a ver si con que hablamos un poquito del concepto del Wanderlust, de vagar por el mundo. Bueno, ahí está, es cortito Ujú. y sí está accesible también, así que ahí lo dejo, esos tres entonces. Y pues de ahí lo que puedan leer, les digo, no, pues no ocupan leer los tres y sería lo más padre, ¿no? Que leamos los tres, pero pues entiendo que a lo mejor puede ser mucho.
Aparte es un reto porque aquí los dos primeros están en inglés, pues no sé cómo está su inglés, pero pues si se avientan, perfecto. Y eso es para la última, les digo. Y ya según los ánimos, según los tiempos, pues ya nos aventamos con esta. Hacemos nuestra pausa como hoy hicimos un intermedio ahí y pues así nos lo llevamos, chicos. Eso sería. Me parece perfecto. Muy A bien. mí también. Perfecto. Ok, chicos, pues entonces hasta aquí lo dejamos y nos vemos la próxima semana. Perfecto, un gusto, chicos. A todos, Héctor, Elia, Jorge, José Luis. Gracias. Igualmente, Laura, mucho Nos gusto. Muchas gracias. Nos Sí, Hasta vemos gracias a ustedes. luego. el próximo Bye. viernes. Nos vemos, Bye. cuídense mucho todos. El Bye próximo bye. viernes. Bye, Héctor. Hasta la próxima, bye Jorge, bye Elia.